Buenas noches, profesor. Estamos hoy en entrevista para el canal universitario Zoom, Magazine Autónomo. Cuéntenos, profesor, de qué se trata esta actividad de hoy. Tenemos entendido que es un tema muy importante de investigación. Bueno, buenas noches. Bueno, primero tengo que decir, yo soy docente investigador de la Universidad Autónoma. Ya estoy vinculado hace más de 10 años en la actividad también investigativa. Y llevamos de tiempo atrás con un grupo de colegas de la Facultad de Derecho un proyecto de investigación de largo aliento que en términos generales tiene como objeto principal de reflexión el derecho, el Estado y la administración de justicia. La última versión, digamos, de la investigación y que tiene que ver con el encuentro, el conversatorio que vamos a hacer hoy con los estudiantes, se refiere un poco a la temática de globalización, derecho y administración de justicia, con el propósito de señalar cuáles son las transformaciones en curso que podemos apreciar alrededor del fenómeno del Estado, de los sistemas jurídicos que dinamizan cambios en los sistemas organizacionales y en la misma administración de justicia. Básicamente, esos han sido los últimos resultados de la investigación y queremos ponerlos pues socializarlos a la comunidad académica, especialmente a los estudiantes. Bueno, muchísimas gracias, profesor, y muchos éxitos con esas investigaciones. Muy amable, que esté muy bien, muchas gracias. Muy buenas noches. Para la Facultad de Derecho es muy importante que los procesos de investigación lleguen a la comunidad académica. En este momento tenemos la presentación de un informe final de investigación en relación a los procesos de globalización. Tenemos la asistencia de los estudiantes de la Facultad de Derecho, quienes se van a enterar de la actividad que tiene la facultad en relación a los procesos de investigación, y creemos que es muy importante que estos procesos se visibilicen a la comunidad estudiantil. Además, tenemos la presencia de los semilleros de investigación de la facultad, quienes también hacen parte de la actividad académica en términos de formación investigativa. En estos momentos la Facultad de Derecho tiene la confianza de recibir la acreditación del programa académico, y es muy importante que la actividad investigativa en adelante se fortalezca para mostrar unos resultados positivos a corto o mediano plazo. Entonces, en ese sentido, aplaudo la oportunidad de que estos escenarios académicos sean parte del quehacer educativo al interior de la facultad, y también aplaudo la oportunidad de que la comunidad académica se congregue alrededor de la investigación y que los procesos de investigación tengan resorte en todos los procesos pedagógicos al interior del currículo de la Facultad de Derecho. ¿Es eso? Y de swing, había hecho un esquema que al final me di cuenta que estaba como muy rígido, y voy a preferir tomar distancia un poco del papel y tratar de hilar algunas ideas que por lo que veo en el tiempo, como que esto no va a tener la pinta de conversatorio, sino más como de una presentación, y bajo el riesgo de que pueda seguramente aburrirnos. Basta decir que durante el tiempo que llevo aquí en la universidad, que son 10 años, 12 años, 10 años tal vez,
He estado vinculado a la investigación y se me han publicado algunos trabajos generalmente el esfuerzo investigativo se ha centrado en el tema del Estado del Derecho y la Administración de Justicia. Y es a partir de eso que quiero hacer algunas presentaciones que, en razón de lo denso del trabajo, me voy a permitir en algunos momentos dar que el público da por entendido algunas categorías que se presentan para el entendimiento de la investigación que junto con otros docentes de la facultad venimos realizando. Son las 6:30, tenemos unos 40 minutos, 45. Hasta las 10, no creo que no. Bueno, hay una primera postura, como llaman los académicos, postura metodológica, que es la siguiente. Cuando estamos en cualquier facultad de Derecho, generalmente nos hacen pensar sobre un tema. Dicen, no, cuando la Revolución Francesa llega Napoleón, manda unos juristas y en 1804 sale un código civil. En principio, la modernidad aparece con una codificación y se dice, el origen es Roma. Entonces, lo más usual es entender que el derecho viene de tan atrás, ¿no? Y lo difícil de entender es cómo, para sociedades como tan distintas, muchas veces que uno no logra entender cómo funcionan esas sociedades, cómo es posible que el derecho pueda ser insertado en una estructura social totalmente redefinida y replanteada. Esto para señalar que este tipo de abordaje desdibuja el carácter y la naturaleza del derecho. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, hay una visión ahistórica del derecho. Pareciera que el derecho como estructura, como codificación, pudiera ser aplicado en cualquier tipo de sociedad. En tal sentido, si vemos, digamos, como entendimientos pendulares, vemos que hay posiciones o posturas teóricas que van de reconocer que el derecho es independiente de la sociedad, hasta las que van y reconocen que el derecho es dependiente de la sociedad. En tal sentido, la primera tiene una fractura entre órdenes jurídicos y órdenes sociales. Y cuando el derecho no está asociado al orden social, no tiene su raíz en el orden social, aparece como una constante en la historia. Es decir, si asumimos que el derecho no es una cosa, sino es un conjunto de relaciones, ¿sí?, de poder, que a través de él circulan relaciones de poder. Entonces podríamos decir que esa fuente del derecho no se alimenta del orden social, no sé, un orden metafísico, un derecho divino, trascendente, pero que no está asociado al mundo material. La otra postura es la que nos invita rápidamente a pensar cuando nos hablan de que el derecho es una estructura dependiente de los órdenes sociales. Es interesante, rápidamente lo planteo, de allí surge una idea: pensar que el orden jurídico es un producto social. Es decir, el orden jurídico
no está aislado, sino articulado, imbricado en las relaciones sociales productivas. Ese es como un primer punto de partida. En segundo lugar, si lo vemos como un producto social, entonces nos vemos obligados a remitirnos necesariamente a un entendimiento del funcionamiento de los órdenes sociales productivos, es decir, la organización social productiva, para poder entender que el orden social productivo no es un elemento, no es una cosa, no es una categoría, sino, llamémoslo así, si aceptamos que el hombre no es que sea social por naturaleza, sino que tiene una naturaleza social, que eso va a tener múltiples implicaciones. Pero si el hombre tiene una naturaleza social, quiere decir que es en la estructura de relaciones productivas a través del cual nosotros desplegamos nuestra actividad que permite nuestra existencia en sociedad. Si los órdenes sociales productivos, la organización social productiva, es una condición sine qua non para la vida material. Pero también tenemos que aceptar que no todos los órdenes sociales productivos tienen el mismo signo, la misma naturaleza. Pues es muy distinto las relaciones productivas que hemos establecido en la modernidad a órdenes precapitalistas que tienen estructuras materiales de producción que no corresponden al nivel tecnológico nuestro, al conjunto de relaciones de propiedad, al conjunto de, digamos, de existencia del mercado. En tal sentido, podríamos decir que si el derecho es un producto social y a la vez que los órdenes sociales productivos no son los mismos, queremos anexar una segunda categoría, que hay que reconocer la historicidad de las relaciones jurídicas. Es decir, el derecho transforma y se transforma en la producción de la vida social. Y los otros órdenes anteriores no pueden ser equiparados, de tal manera que esto tiene una importancia también política importante. Es decir, tenemos que comenzar a investigar hasta dónde los órdenes sociales los reconoce el derecho a través de su juridización. Es decir, el derecho juridiza las relaciones sociales. En ese sentido, las relaciones sociales en las que nos encontramos viabilizan, hacen circular relaciones altamente conflictivas de violencia y de poder. Pero también el derecho no solamente juridiza, es decir, tiene un papel pasivo con el orden social, sino que a la vez el derecho tiene capacidad también él de circular fuerza, violencia y transformar relaciones entre nosotros. Es, a mi juicio, una de las características fundamentales del derecho moderno, no de todos los derechos, ¿sí? No del derecho canónico, la teología, no, del derecho moderno. Entonces, en ese escenario, la investigación tiene que, para investigar un poco el derecho también, no podemos perder de vista la doble determinación entre orden social productivo y órdenes jurídicos. Hay una, o sea, no los podemos identificar plenamente, ¿sí? Pero sí hay una, por poner una palabra que no me gusta porque nunca he podido entenderla,
hay una dialéctica entre el orden social y el orden jurídico, ¿sí? Ambos expresan deseos, necesidades, pasiones, etc. Un elemento que nos ayuda a comprender la historicidad, por ejemplo, del derecho, rápidamente para ir avanzando, podría ser el siguiente. Todos nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, al tipo de familia. El derecho nuestro tiene, así muy rápidamente, tiene como estructura la familia nuclear consanguínea, que es la que el Código Civil la tiene, ¿sí? Esa es la regulación de la familia. Ahora, tiene problemas aquí nomás porque el derecho civil y la familia es considerada como un continente autónomo, ¿sí? Desligado de otras actividades. Y yo lo que quiero decir es que la familia moderna está totalmente, o por lo menos tiene una autonomía relativa con relación a la escuela o a la producción, a las instituciones, porque de alguna manera, a diferencia de la familia campesina, nuestra familia urbana nuclear consanguínea depende del sistema de las relaciones salariales, que ya no se producen en ella, sino que ha habido se ha escindido los momentos de la producción, ¿no? social, de los momentos de la reproducción social. Y la familia finalmente lo que hace es realizar el salario, la ganancia o la renta, dependiendo del tipo o el lugar de los distintos agentes de la producción social. Entonces, cuando hablo de familia, un ejemplo más, leas en el librito ese de Engels, El origen de la familia, la propiedad privada del Estado. ¿Saben para qué? Para darnos cuenta que la familia también es históricamente transformada, ¿sí? Es decir, que nuestra familia es un punto de la llegada del proceso histórico, no es un elemento dado, no es un objeto, es un proceso dentro de una estructura social más amplia. Entonces, de alguna manera, por ejemplo, hasta dónde el derecho incide en la transformación de la familia, o hasta tanto la familia, sociológicamente hablando, transforma, envejece y le replantea retos al derecho como estructura positiva. Y en ese sentido, pues lejos de comparar el derecho moderno con cantidad de instituciones que ya fueron anacrónicas y que ya constituyen la prehistoria de la sociedad moderna. En ese sentido, me parece muy importante porque podríamos sugerir cómo el estudio, digamos, estamos acostumbrados en la Facultad de Derecho a dar un salto grande. La educación legal. Digamos, entender un poco qué es el derecho. Entonces, indudablemente, y parcialmente lo es. Cuando yo era estudiante, mis compañeros de estudio que aparecían rápidamente el primer año con el Código Civil o la Constitución, así de junto al corazón, identificaban, pues claro, el derecho son los códigos, ¿no? Y esa es como una lectura cosificada. Para mí, el derecho, digamos, claro, el positivismo jurídico hegemónico durante el siglo XX, ¿sí? Con la figura destacada de Kelsen, nos va a decir algunas características de ese positivismo. Indudablemente, no siempre el derecho ha sido escrito. Si ustedes recuerdan,
La positivización es un proyecto político, ¿sí? Después del famoso Código de 1804, y culmina en ese proceso alemán, pero hay una resistencia de lo que se conoce con la Escuela Histórica del Derecho. La Escuela Histórica, así a grosso modo, va a decir un tico, pero es que, ¿cuáles son las características un poco de ese positivismo? Se volvió un derecho escrito, empezando por eso. En segundo lugar, podemos decir que llegamos al momento de la codificación del derecho, entendiendo que el derecho no es una norma, sino un conjunto, es un ordenamiento, es un conjunto de normas. Y bueno, ¿y por qué la codificación? La codificación supremamente importante porque va a permitir a los juristas, ¿sí?, sistematizar el derecho y permitir que no haya lagunas en el derecho, que haya una interpretación para cualquier caso. El derecho tiene que responder, ya sea porque está tipificado o porque se hace extensivo una interpretación a casos que se salen un poco de la medida de las normas. El derecho se volvió, como ustedes lo saben, un derecho estatal. Entonces, bueno, como derecho estatal, la fórmula rápida es, y para qué se lo es, el derecho es, primero, el Estado es de derecho, y el derecho es de Estado. El derecho es de Estado, eso es un elemento básico de la positivización del derecho. Y quiere decir que, en parte, la figura del derecho estatal reconstituye la soberanía jurídica, ¿sí?, el concepto de unidad de mando, de comando de la sociedad. O sea, la dispersión de los sujetos de la sociedad logra su unidad a través del concepto de soberanía y de soberanía jurídica, que nos hace el pueblo de un Estado, ¿sí? Nos hace pueblo de un Estado. Pero a la vez el derecho homogeniza. Solo basta pensar en esos conceptos del sujeto de derecho. A pesar de que todos somos distintos, mire, yo aquí veo una enorme singularidades. Ante la ley, todos estamos homogenizados. El derecho, y esa es una de las características que el derecho produce, que es una especie de estandarización, de homogenización. De ahí que el derecho habla del principio de igualdad de la ley, ¿sí?, a pesar de que seamos distintos. Y ese famoso sujeto de derecho es el hombre abstracto. El hombre abstracto en el sentido de que, como nos enseñan, el derecho no va dirigido a nadie en particular, sino va dirigido a todos en general. Esas como características de ese positivismo jurídico. Acordémonos así rápidamente. En los procesos históricos de formación del Estado de Derecho, aparece ese señor Montesquieu, que nos va a hablar de división tripartita, y la actividad de los jueces dice: los jueces son la boca de la ley. De ahí que, por ejemplo, hasta hace muy poco en las facultades de Derecho, la educación legal era esa. El profesor leía el código, ¿sí?, y nosotros grabábamos la información. Porque, de alguna medida, piensen ustedes en algún texto sagrado de una religión, digamos el catolicismo, digamos, difícilmente el derecho canónico, digamos, los textos sagrados, la teología, no está sujeta a interpretación. La enseñanza, digamos, teológica consiste en repetir. Porque si usted, digamos, en el caso de que usted interprete la palabra de Dios como que sería la ley, ¿sí?,
estaría cambiando la ley. Por eso Montesquieu dice, Montesquieu, hay división tripartita, pero el juez repita. Y la educación legal, hasta entrados mucho en el siglo XX, las facultades de derecho así de procedían. De tal forma que ese positivismo normativista de Kelsen terminó siendo, bueno, todavía patalea, terminó siendo mera dogmática y formalismo legal. Sin embargo, indudablemente, no ha sido la única escuela, pero digamos, sin duda, los códigos, la interpretación de las codificaciones, pues algo tiene que aportar la lógica jurídica y una interpretación sistemática de los códigos, ¿no? Una interpretación sistemática. ¿Por qué los códigos son tan importantes también? En gran parte, por lo que tantos, digamos, desde la perspectiva positivista, se reclama el tema de la seguridad jurídica, ¿sí? Un elemento básico y que la codificación pretende, a través de la sistematización, ¿sí?, que hacen los juristas, pretende producir para todos los casos similares una misma decisión. Esa es la seguridad jurídica. Sin embargo, a mí me parece que no me gustan esos autores. Aquí en el país mucha gente pues los interpreta. Solamente quería decir, por ejemplo, a mi juicio, en una época ese famoso debate tan ajeno a nosotros, ¿sí?, el de Hardware, que yo creo que ya todos ustedes saben mejor que yo qué es eso. Y Dworkin, finalmente, cuando dice que no puede haber una interpretación objetiva, que toda lectura es interesada y subjetiva, ¿sí? En ese sentido es cuando empezamos a hablar de que los jueces como legisladores, porque el juez empieza a tener interpretación. De hecho, en parte creería yo que este tema de la Corte Constitucional y la jerarquía y la unificación de jurisprudencia, etcétera, tiene que ver para evitar la dispersión de la interpretación del derecho. En algunas partes, algunos alumnos me decían, mire profesor, la Corte Constitucional hace jurisprudencia y de ahí para abajo lo que hacen es, ¿cómo es cuando no se cumple prevarican, ¿sí? Eso era lo que decían algunos, ¿eh? Estamos prevaricando si nos distanciamos de la estructura de la jurisprudencia. Ahora bien, así rápidamente para ubicarnos en el siglo XX, hay una interpretación básica. El derecho como relaciones sociales que vehiculizan pasiones, fuerza, deseos, necesidades, ¿sí? También es una estructura de poder. Podemos decir que ante todo el derecho tiene un papel impresionante en la producción de la violencia. El derecho es violencia, y no lo dice propiamente una persona de izquierda, lo dicen dos personas que ustedes van a saber que son altamente comprometidos con un proyecto bien retardatario. El uno es el señor Max Weber, que nos habla de la violencia legítima, que está tan enfocado. Es decir, la sociedad, es decir, ese famoso estado de naturaleza, esa naturaleza humana, por lo menos desde la perspectiva de Hobbes, está pálida de violencia. Circula
¿sí? Es una violencia intestina, que es la propia naturaleza humana. Y precisamente, si le creemos a Stirner, eso es lo que justifica el derecho, porque el derecho lo que quiere es que esa violencia en nuestro estado de naturaleza sea administrada, gerenciada, ya no por esa multitud, sino a través de la unidad jurídico-política del Estado y del derecho. Entonces el derecho administra y genera violencia. Weber va a decir, el monopolio legítimo de la violencia, eso es el derecho. Y Kelsen, que es otra figura, nos va a decir que el derecho es la organización social de la violencia. Entonces, aquí tenemos que tener un concepto claro de lo que, digamos, por lo menos, cuál es una de las posibles naturalezas de las relaciones jurídicas. ¿Sí? Es una máquina de guerra, el Estado, pero también el derecho puede ser visto como un mecanismo que captura al sujeto, lo disciplina, ¿sí? y le ofrece o internaliza las conductas que el derecho regula, ¿sí? Entonces vamos a internalizar las conductas y de esa manera se obtiene la obediencia al derecho, ¿sí? O la otra es la violencia, ¿sí? Y la violencia no está en el Código Penal, no solamente está en el derecho penal, está en el Código Civil, en todas partes del derecho. Todo el derecho, a la final, la aplicación, el cumplimiento, posee el tema de la violencia. En un salto grande, podríamos decir que a comienzos del siglo XX, digamos, el capitalismo asiste a una crisis profunda, creo que ya todos hemos oído esa crisis del 29, ¿no? que fue tan difícil entenderla, ¿no? Los signos eran muy difíciles para tener una comprensión de la crisis del 29. Para algunos, un poquito más atrás, finales del siglo XIX, comienzos del XX, hay una revolución científico-técnica. Y esa revolución científico-técnica a saltos grandes se llamó la revolución de la taylorización y del fordismo en la producción. No puedo explicar, miremos fordismo y qué es taylorización. Y algunos van a señalar que la crisis del 29 es la crisis de esa revolución científico-técnica, y se dice que el capitalismo asiste a una crisis de sobreacumulación, de sobreproducción, ¿sí? Es decir, la producción es enorme, salarios bajos, ¿sí? Y no logra absorber toda la producción a grandes saltos. Frente a eso, indudablemente vamos a tener respuestas muy importantes, porque ya avanza